Hola, buenos días a todos. Soy el comisario Ernesto Santamaría Andrade, presidente fundador de ASCASEP España, profesor, instructor y conferencista internacional. Soy eslabón en la cadena de la paz, embajador por un mundo mejor y comisionado en derechos humanos. Les hablo directamente desde Valencia, España. En esta charla breve, muy breve, hablaremos de uno de los delitos más complejos y que aún no se encontró la vuelta para prevenirlo, que es la toma de rehenes. Primero, trataremos de entender qué es lo que pasa cuando un atraco, un asalto se convierte en una toma de rehenes. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hacen los delincuentes? ¿Y qué hacemos nosotros, los rehenes? Desconocer los pasos es como deambular en una habitación a oscuras y sin referencias. Lo que conocemos no nos da miedo, el miedo es a lo desconocido. Una situación de corto o largo plazo generado entre personas, donde una o más sienten frustraciones de sus necesidades, experimentan enojo, se culpan recíprocamente, y desarrollan conductas que causan daños físicos, psíquicos o ambientales recíprocos. Esto es la definición de un conflicto. Las causas de los conflictos tienen múltiples raíces, son complejas, pueden ser generadas por muchas diferentes causas, siempre de hostilidad. Por lo general, se puede encontrar necesidades básicas, sin satisfacer y conflictos de valores. El conflicto es una falta total de capacidad de pensar de modo positivo acerca del tema que tenemos en disputa. Siempre buscamos culpables externos antes de aceptar la responsabilidad propia en generar el conflicto. El conflicto tiene 3 niveles de comunicación que se llaman PIN, que son las posiciones, los intereses y las necesidades. ¿Qué son las posiciones? Lo que afirmamos y exigimos. ¿Qué son los intereses? Lo que deseamos y aspiramos. Y las necesidades es lo que nos resulta imprescindible. No podemos evitarlo. Ahora, para que después del conflicto viene la crisis. ¿Y qué es la crisis? Es cualquier situación, suceso o una serie de circunstancias o condición que tienen las siguientes características. Es imprevisto, no podemos decir va a haber la crisis a tal día, a tal hora. Tiene un tiempo ajustado, tampoco podemos decir voy a atender esta crisis más tarde. Y presenta una serie de amenazas, una seria amenaza, ¿por qué? Porque siempre es amenaza de muerte, ¿no? O de lesiones graves. Y desvía recursos significativos. ¿Qué significa? Que es mucho dinero el que se gasta, porque hay que mover personal, vehículos, helicópteros, ambulancias. Ahora, siempre, ustedes presten atención cuando se habla en el noticiero o cuando alguna persona que no sabe de esto habla, dice, hay una toma de rehenes. Los secuestradores, dice, no son secuestradores los que toman rehenes. Son rehenadores o captores. Hay una diferencia entre una toma de rehén y un secuestro. La característica es lugar donde se desarrollan los hechos. Sabemos dónde están. Al saber dónde están, ¿por qué? Porque hay un delito. Llega la policía y toman los rehenes para que la policía no los detenga. Eso la policía sabe dónde está ocurriendo. La motivación es diferente. La motivación es para escaparse, no la motivación de privar de la libertad a una persona para cobrar un rescate o pedir algo a cambio. ¿Ya? Esto es una toma de rehenes
y hay posibilidad de actuación de la autoridad. En un secuestro extorsivo, nosotros no sabemos dónde está la víctima. Por eso no la podemos rescatar. En la toma de rehenes, sí. Ahora, ¿qué es una toma de rehenes? Es una situación en que uno o varios sospechosos mantienen cautiva a personas contra su voluntad y la utilizan para negociar en un lugar fortificado, negándose a las peticiones de la policía de que se rinda o rindan. ¿Qué significa el lugar fortificado? Al tener los rehenes, al tener las personas, y lo utilizan como una especie de escudo humano. Ese lugar donde están los rehenes es un lugar fortificado, porque es una barrera que separa a la policía de los rehenes, y son utilizados como escudo. Cuando los utilizan como escudo, los convierten en una cosa. Es decir, una persona es tomada por otra para intercambiarla o usarla. Se la transforma en un objeto y ese proceso se denomina cosificación. ¿Para qué lo convierten en una cosa? ¿Para qué lo convierten en un objeto? Para no sentir empatía, para poder torturarlo, golpearlo o matarlo si es necesario sin que les cause ningún inconveniente hacerlo. Pero, ¿qué es lo que motiva la toma de rehenes? La mayor eficacia policial en respuesta a un llamado. Antes, cuando había un asalto en un banco o en algún supermercado o en algún comercio, nos encontrábamos de que la policía llegaba tarde, siempre llegaba tarde. Hoy en día, con la cantidad de patrulleros existentes, los avanzados sistemas de comunicación, el sistema de patrullaje por cuadrante, todo eso hace que la respuesta policial sea mucho más rápido que hace años atrás. ¿Qué hace eso? Eso hace que la policía llegue primero al lugar del hecho y sorprenda a los delincuentes en pleno asalto. Entonces, ¿qué pasa cuando la policía llega y se presenta en la puerta del banco, por ejemplo? Los delincuentes ven la maniobra y lo que hacen es tomar de rehenes para que lo dejen ir con el dinero robado. ¿Qué hacen? Utilizan de escudos humanos y protegen su fuga del lugar del hecho con los rehenes. Ahora, cuando hay una toma de rehenes, hay unos efectos psicológicos durante el incidente. El rehén pasa por 3 etapas: la captura, el cautiverio y la liberación. Son las 3 etapas que pasa el rehén en el momento que ocurre la toma de rehenes. ¿Qué es la captura? Es una etapa breve y violenta, se imaginan. Los delincuentes van a salir, ven a la policía, vuelven a entrar y gritan que todo se quede quieto, que nadie se mueva, los hacen tirar cuerpo a tierra, boca abajo, y los amenazan de muerte. ¿Qué pasa con la víctima? Hay una sensación de vulnerabilidad extrema. Se da cuenta de que no hay nadie que lo pueda salvar de la situación, que está en manos de los delincuentes y los delincuentes pueden decidir si lo matan, si lo golpean, si lo lastiman o no. Todo eso trae un elevado nivel de estrés en la víctima. Y hay 2 reacciones posibles: el pánico o la negación. ¿Qué es el pánico? Le agarra tal susto, tal miedo, que sale corriendo sin pensar en las consecuencias. Cuando ocurren estas cosas, muchas veces los delincuentes le disparan al rehén que quiere escapar y terminan matándolo o hiriéndolo.
¿eh? La negación, ¿cuál es? Se evade mentalmente la víctima y él cree que si su mente está en otro lado, el delincuente no lo ve. Eso es negar. Y por último, tenemos el cautiverio. Durante el cautiverio es el tiempo que los rehenes están bajo el acecho de los captores. Los captores. Quiere decir que el rehén está a lo que le haga el captor. Si el captor lo quiere lastimar, matar, está en sus manos. Ese tiempo se llama cautiverio. Algunos se mantienen fríos e indiferentes. Otros escapan a un mundo imaginario, como acabo de explicarlo recién, y otros sienten una empatía con los captores. Esa empatía, si es muy fuerte, se convierte en el síndrome de Estocolmo. Y la liberación o rescate. Hay que tener mucho cuidado cuando son liberados por la policía o rescatados o liberados por los delincuentes en una negociación. Hay reacciones de supervivencia apropiadas, que es aceptación y elaboración de la situación por parte del rehén. Y reacciones inapropiadas, que es lo que hablamos recién, el síndrome de Estocolmo, que es proteger o defender a los captores, como decir, yo entiendo por qué lo haces, lo que está pasando en el país, lo justifica. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Es un estado psicológico en donde la víctima, detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su captor. Es un instinto de supervivencia. Hay momentos en que los rehenes terminan ayudando a los captores para que puedan evadir a la policía. El síndrome de Estocolmo ha sido llamado desde el robo del banco Creditbanken en Norrmalms, Estocolmo, Suecia. Eso ocurrió, la toma de rehenes ocurrió desde el 23 al 28 de agosto del 73. Ese término fue acuñado por el criminólogo y psicólogo Neil Bergerot, que era un colaborador de la policía. Fue tan grande el síndrome de Estocolmo que una de las mujeres besó a uno de los captores, de los delincuentes, en la escalinata del banco. Ahora hablamos de lo que era en realidad la toma de rehenes. Pero ¿qué pasa con el primer interventor? ¿Quién es el primer interventor? Es el primer policía que llega al lugar del hecho. Cuando llega al lugar, toma participación, contacto con el hecho criminal y él es denominado el primer interventor. Como en todos los hechos criminales, según lo que haga ese primer interventor, es como terminará con éxito o fracaso el procedimiento, tanto sea en la fase operativa como investigativa. Esa actitud del primer interventor determinará en gran medida si las futuras acciones serán una operación profesional y bien organizada o, por el contrario, será una situación deficiente y de atropello. Para poder estabilizar la situación, el primer interventor deberá tener en cuenta el punto de crisis, él o los captores y el estado actual de la situación. Pero sobre todo, el policía debe estar estabilizado. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el punto de crisis? El LAC, localizar, aislar y contener. ¿Qué hace? Localiza el punto de crisis, aísla el lugar de la crisis, los perpetradores del resto del mundo, y contener el incidente para que no se traslade. ¿Por qué? Porque es difícil tener más de un negociador de guardia en cualquier policía del mundo, es difícil. Entonces, no podemos dejar que se multiplique la toma de rehenes, porque necesitarías 2 negociadores. Por eso,
cuando hacemos un procedimiento, el primer interventor debe jugar al ajedrez, no a la ruleta. La ruleta es un procedimiento desordenado, improvisado, no mide consecuencias. A veces sale bien, es como jugar a la ruleta, tuviste suerte, te salió bien, pero no lo hiciste bien. Fue suerte y nosotros no podemos depender de la suerte. En cambio, el ajedrez es un procedimiento minuciosamente calculado, utilizando tácticas y estrategias acorde a los medios disponibles. Ese es un procedimiento bien hecho. No quiere decir que la negociación salga bien, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero nosotros el procedimiento lo estamos haciendo bien. El primer interventor está actuando como corresponde. El LAC, localizar el incidente, aislarlo y mantener la seguridad de las víctimas. Nunca, nunca se debe repeler cualquier tipo de agresión. Nunca. Está prohibido. Aunque le disparen, nunca debemos devolver el fuego. ¿Por qué? Porque tenemos los rehenes adentro y no sabemos quién es quién. Debemos perimetrar correctamente todo el lugar. Todo el lugar. Debemos preparar un plan de emergencia porque quizás durante la negociación los captores quieran escaparse. Debemos identificar vía de escape para hacer un cerramiento del lugar, interceptarlos y detenerlos. Debemos utilizar camiones, autobuses para hacer barricada, nunca un vehículo pequeño, un patrullero pequeño nos sirve. ¿Por qué tenemos que tener una autobomba? Porque los delincuentes muchas veces producen incendio para que la policía se distraiga apagando el fuego y ellos se escapen. Para eso necesitamos los bomberos. Debemos tener ambulancia y el servicio médico en apresto, porque pueden ser heridos policías, víctimas o los propios delincuentes. El helicóptero es importante. ¿Por qué? Porque son los ojos de la tierra, son los ojos de los policías terrestres. Ellos están en el cielo y van en la persecución de los vehículos que huyen. Se llaman movilaje. Y ellos van transmitiendo por dónde están escapando los delincuentes. Se forman 3 perímetros de seguridad: la zona de control absoluto, la zona de control relativo y la zona segura. La zona de control absoluto está controlado nada más que por los delincuentes y se encuentran en esa zona las víctimas, los rehenes. La zona de control relativo es donde nos encontramos nosotros, los negociadores, el primer respondedor, el grupo táctico, y tenemos que tener en cuenta todos los sospechosos, todas las personas son sospechosas hasta establecer la identidad. ¿Por qué? Porque cuando liberan rehenes, lo que tenemos que hacer es cachearlo, palparlo de arma, identificarlo y recién después darle la libertad. Todos son sospechosos. ¿Estamos? Y por último, la zona segura. En esa zona está el refuerzo policial, están los médicos, los periodistas, ahí alejado de todo. Bien. Nunca, nunca un negociador debe aceptarse o un policía debe aceptar intercambiarse por un rehén. Nunca, nunca. ¿Por qué? Primero corremos el riesgo de que cuando vayamos para hacer el intercambio nos tomen también de rehenes y ahora tienen un rehén más y no liberan a nadie. Segundo, es muy difícil negociar cuando un compañero policía está en el lugar como víctima. Y tercero, si él es el negociador, ¿quién va a seguir la negociación? Nunca intercambiarse con nadie. Nuestro objetivo es ganar tiempo, variación emocional y cambio de conducta. Eso es lo que ocurre con el tiempo. Voy rápido porque hablando de tiempo, solo 20 minutos. Hay nivel de ansiedad, estabilidad emocional y nivel de racionalidad con el tiempo.
Está la confianza, la escucha activa, la empatía, el rapport, la influencia y el cambio de conducta. Los aprensores pueden ser delincuentes comunes, psicópatas, personas deprimidas, terroristas políticos o religiosos y reclusos. ¿Cómo se hace un perfil psicológico? Es un diagnóstico presuntivo de la personalidad. Es un comportamiento o conducta del captor en la situación de crisis. Nosotros tenemos que ver cómo habla el captor, cómo se mueve si es que tenemos cámara, los gestos, la forma violenta o la forma tranquila que habla, y le vamos haciendo el perfil psicológico. ¿Para qué? Para saber cómo le entramos al captor, cómo conversamos con él, cómo logramos la empatía. Se elabora mediante los signos relevantes que de sus palabras se manifieste, como así también sus manifestaciones corporales. ¿Cuál es la prioridad del accionar policial? Resguardar la vida de los actores, que son rehenes, terceros inocentes, personal policial y captores. Recordar, todos son sospechosos hasta establecer la identidad. Muchas gracias por su atención. Tuve que darle muy rápido porque es mucha información para 20 minutos. Pero hay algo muy importante para terminar. Cuando vayamos a un lugar donde está ocurriendo un delito o un asalto, nunca paremos con el patrullero en la puerta de donde está ocurriendo. ¿Por qué? Porque asustamos a los delincuentes y provocamos una toma de rehenes. Los delincuentes que van a robar quieren robar e irse, no quieren robar y quedarse. Entonces lo que tenemos que hacer es detener los patrulleros 100 metros antes y tomar posiciones y aguardar la salida. Hay veces cuando hay asaltos bancarios que hay un vehículo que los está esperando a los delincuentes. No se dejen ver. No se dejen ver. Muchas gracias por su atención, un fuerte abrazo para todos y éxitos con este gran congreso. Espero que les haya gustado esta charla. Así que un abrazo. Hasta pronto.